Bienvenidos a esta disertación sobre políticas públicas en educación superior. Les habla para ustedes la abogada y profesora Judith Astorrealba, y en esta disertación vamos a hablar sobre los aspectos más importantes sobre la orientación de las políticas públicas en educación superior en Venezuela. Debe destacarse que antes de poder hablar sobre las políticas públicas en educación superior en Venezuela, debemos definir qué se entiende como política pública. Debe destacarse que la política pública comprende una vasta gama de decisiones, programas, proyectos y demás actividades del Estado en todos los niveles de gobierno, con el fin de definir los cursos de acción hacia los cuales se deben dirigir los sistemas sociales que coexisten en la realidad histórica social a nivel de un sector social o nación como conjunto. Es por ello que las políticas públicas tienen una importancia fundamental porque constituyen el puente entre el gobierno y la sociedad para la definición de los lineamientos que permitirán su dirección o establecimiento de los diversos cursos de acción a ser asumidos, consideración que ya se expuso, pero que es la razón por la que podría concebirse que son las directrices sustentadas en leyes y planes de desarrollo que posibilitarían emprender acciones en la búsqueda del bienestar, así como la promoción y la garantía de los derechos humanos. Es decir, que ante esta variada definición de lo que comprende políticas públicas, vamos a estudiar este puente comunicante o estas directrices que en el ámbito de la educación superior global y venezolana orientan hacia dónde tienen que ir los cimientos y los planes en pro de las universidades y su educación. Debe enseñarse que antes de poder hablar de políticas públicas en Venezuela, debe de partirse de que no podemos dejar de lado de mencionar a la UNESCO, porque la UNESCO como tal es a nivel internacional la instancia más grande que maneja a nivel global lo que tiene que ver sobre el alcance que debe de tener la educación superior, y por esta razón facilita la elaboración de políticas de base empírica en materia de enseñanza superior. ¿Qué significaría esto? Que por medio de lo que señala la UNESCO, deberían los ministerios de educación superior o instancias universitarias globales tomar en cuenta cómo van a construir sus planes nacionales, sus planes internos, con base a lo que sean los intereses de lo que ellos busquen obtener en pro y beneficio, en este caso, de los discentes, futuros profesionales que van a ser motor productivo en los diferentes estados nacionales. Cabe destacar de que como una meta propia del Plan de Desarrollo Sostenible para el año 2030, se establece en el objetivo 4.3, inciso 4, que para asegurar el acceso a condiciones de igualdad para todos los hombres y mujeres es necesaria una formación técnica profesional y superior de calidad, incluida en la enseñanza universitaria. Asimismo, podemos señalar que la UNESCO proporciona un apoyo técnico a todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas a fin de que puedan examinar sus estrategias y políticas relativas a la educación superior en aras de mejorar un acceso equitativo a la enseñanza superior y la calidad de poder reforzar la movilidad académica, dado que uno de los grandes problemas que se están observando en los últimos tiempos es el hecho de la movilización estudiantil que a nivel global se está presentando, tomando en cuenta las mejores oportunidades de estudio y que por ende el poder tener acceso a las cualificaciones, es decir, al reconocimiento de notas de educación previa que se ha llevado a cabo en otro estado, no sea un obstáculo que la misma no pueda ser reconocida. Es por eso que a nivel de la UNESCO, como políticas públicas globales, existen 4 pilares fundamentales en materia de educación superior. Primero, el examen de políticas y garantías de calidad. La UNESCO busca a nivel global de que existan políticas de calidad en las universidades para que mantengan un estándar de calidad que permite que todas las educaciones puedan ser equiparables sin importar el estado o el contexto donde las mismas se estén llevando a cabo. Asimismo, el auge de la educación superior digital, aspecto que con el COVID-19 ha sido bastante reforzado, en el que se establece que ya la universidad no tiene que verse solamente como un espacio físico o solamente tomar el uso de la educación a distancia en universidades estrictamente orientadas a la educación a distancia, sino que la misma sea una herramienta auxiliar que busque en los tipos de educación impartidas tradicionalmente en almas mater de grande trayectoria, que las mismas puedan tomar en cuenta ante situaciones como las que se ha llevado a cabo con las pandemias y las cuarentenas que a nivel de los diversos estados se han tenido que vivir con el COVID-19.
importante u otra política es el reconocimiento de las cualificaciones, factor por el cual a partir del año pasado se creó una convención para el reconocimiento de cualificaciones, la cual busca, y tenemos que Noruega es el primer país en el mundo que ha reconocido este tratado, en el cual lo que se orienta es que exista un reconocimiento y que se haga equivalencias de todos los estudios realizados en diferentes contextos que permitan una inclusión tanto en estudios superiores, en estudios avanzados o por ende tener una debida inclusión dentro del mercado profesional de otro país, sin que se presenten obstáculos ni que existan aspectos que burocraticen, retarden o que dilaten el hecho de poder lograr la respectiva materialización. Por su parte, en lo que concierne a la cooperación y creación de redes entre las universidades, aspectos como los intercambios académicos, los intercambios de experiencias entre universidades de países en vías de desarrollo y universidades desarrolladas, también es otra de las políticas que la UNESCO ha tratado de fortalecer, como lo vemos en el caso trascendental de lo que sucede en Argentina con el convenio que existe entre la Universidad de Palermo y la Universidad de Yale, que permite en ciertos periodos académicos que los mejores índices de los estudiantes que estudian en esta casa de estudios en Buenos Aires puedan ir a vivir una experiencia cooperativa en la Universidad de Yale, ubicada en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, ya entrando en el tema venezolano, específicamente debemos de partir que las políticas públicas más resaltantes en torno a la educación superior se encuentran primeramente desarrolladas en el Plan de la Patria, teniendo en vigencia el Plan de la Patria 2019-2025, titulado El futuro es hoy, el cual contempla a la educación en todos sus niveles y modalidades, buscando acabar con la descolonización y universitaria y buscar orientar a un proceso productivo, así como tomar elementos para que exista el desarrollo de conceptos como el bono productivo, el componente central del país potencia, partir de estrategias de territorialización y especialización del sistema técnico y universitario. Eso trae consigo el desarrollo de un objetivo estratégico, que es desarrollar el principio de educación pública y gratuita que garantice las condiciones de infraestructura para buscar una educación liberadora, tomando los criterios de Paulo Freire, que nos habla del abandono de la educación bancaria, la educación excluyente, a una educación liberadora en el campo que nos corresponde de educación superior al alcance de todos. A su vez, esto nos lleva para poder fortalecer condiciones de ingreso, prosecución y egreso del sistema educativo. Esto conlleva a que en el objetivo general 2.3.8.5, al hablar específicamente sobre las políticas públicas universitarias en Venezuela, se genere una territorialización, especialización del sistema de educación en todos los niveles. Asimismo, se tiene que tomar en cuenta que la educación debe estar adaptada a la regionalización productiva del país y que las escalas del desarrollo del mismo deben tomar planes de estudio adecuados a las políticas de transformación productiva. Esto significa que las universidades nacionales, las politécnicas territoriales y la municipalización establecida en aldeas universitarias como la Misión Sucre van a llevar consigo al logro de esto. Es decir, tratar de regionalizar los procesos productivos educativos, de hacer que, por ejemplo, en zonas de producción agrícola y pecuaria, como es el caso del estado Apure, los estudios se orienten al mismo, que en zonas pesqueras los estudios se orienten a aspectos de índole marítimo o pesquero, en zonas petroleras igual, y así en sucesivo, tratando de generar una educación socioproductiva que permita realmente que las carreras estén condicionadas a lo que son las necesidades del entorno y del contexto donde se llevan a cabo. Por su parte, el alcance de las políticas públicas conforme al Plan de la Patria 2019-2025 se pueden resumir en 5 conceptos fundamentales. Primero, la territorialización, entendida como la dinamización del desarrollo endógeno en determinados espacios territoriales. Es decir, no se va a tomar en cuenta que la universidad sea un componente aislado de zonas lejanas de las grandes ciudades, sino que la misma tiene que llegar a todos los contextos y todos los entornos, tratando de fortalecer a las ciudades, los estados, los distritos funcionales. A su vez, la regionalización productiva, entendida como una nueva división del espacio-territorio, a partir del cual los elementos geohistóricos estén basados en los motores productivos. ¿Esto qué significa? Que la historia, la geografía y
los aspectos socioculturales del entorno van a ser tomados para poder crear carreras orientadas al fortalecimiento socioproductivo de esos lugares. Porque, por ejemplo, no se puede instaurar una educación orientada a la industrialización en un entorno donde sencillamente no exista ese modelo, sino que estemos hablando de un modelo agroproductivo. Entonces, eso es lo que se busca, adaptar los enfoques educativos en torno a las necesidades del contexto donde los mismos se vayan generando. Sobre las escalas de desarrollo, es una nueva lógica espacial con un sistema de escalas regional, subregional y local, es decir, estableciendo que a su vez que existen los planes de la UNESCO, que a su vez que existe el plan de la patria, que a su vez que existe el plan realizado por el Ministerio de Educación Superior o por la Misión Sucre, cada una de las casas de estudios, universidades politerritoriales, universidades tradicionales, universidades experimentales o las respectivas aldeas universitarias adscritas a la Misión Sucre deberán de desarrollar planes adaptados específicamente a las necesidades que deban de cubrir, dado que según el entorno, según el contexto, según la ubicación geográfica y social, van a ser totalmente diversos. Sobre el bono demográfico es referido al hecho de crear personas más orientadas a la productividad que a la dependencia económica. ¿Esto qué significa? Debemos de acabar con el tema de que sea un bono, que sea sencillamente una ayuda gubernamental, lo que sea la fuerza productiva que pueda generarse aún teniendo un título o una carrera universitaria. Se van a buscar construir esquemas demográficos que busquen es la productividad en el sujeto, convirtiéndose entonces la economía dependiente como la excepción en lugar de ser la regla. Y por último, y no menos importante, el bastión de lo que han sido las políticas públicas en educación desde el año 1998 hasta la presente, que es el logro y la materialización de la municipalización de la educación, la cual orienta es que la educación superior debe ir hacia lo regional, hacia lo local, tomando como punto de referencia la cultura específica de la población con sus necesidades. No tenemos que tener, y se vuelve a repetir, una universidad ajena a las realidades socioculturales geográficas que puedan presentar los discentes, los participantes o los educandos. Por el contrario, lo que se pide es sencillamente una educación adaptada con el componente de saberes teóricos ligados con los componentes de saberes empíricos que el entorno o el contexto donde los mismos se vayan desenvolviendo van a poder dar para sencillamente dar un intercambio de ideas. Por su parte, tenemos que establecer que el Ministerio para el Poder Popular de la Educación, conjuntamente con la Misión Sucre, crearon su plan de la patria universitaria. El mismo está basado en 4 objetivos fundamentales, los cuales son el sistema universitario y las escalas territoriales de desarrollo, es decir, desarrollar lo que ya señalamos sobre la territorialización y la municipalización de la educación. A su vez, la pertenencia al conocimiento social con lo productivo, es decir, lo que ya también mencionamos que estipula el Plan de la Patria 2019-2025, donde se quiere formar, son potenciales profesionales orientados a una sociedad productiva. El ajuste de las bases normativas, legales e institucionales para un sistema democrático, incluyente y pertinente, incluyendo mejores mecanismos de inclusión, mayores oportunidades de estudio, la mejor o mayor conquista de un número potencial de discentes que tengan que, lógicamente, llegar al proceso o al acceso a la educación superior, todo conforme al marco del Plan de la Patria. Y por último, la democratización y participación de los actores universitarios en el soporte y atención integral. ¿Qué significa esto? Ya no solamente se está hablando de la necesidad de tener autoridades que no tomen como un monopolio el hecho o un manejo burocratizado, el hecho de lo que es dirigir a una universidad, sino por el contrario, lo que se debe de buscar en todo momento es conformar o formar a ciudadanos o a participantes que busquen desde los diferentes sectores, sectores estudiantiles, sectores académicos, sectores obreros, sectores administrativos, todos tener una misma voz y un mismo voto para poder tomar las mejores decisiones en pro de eso que conocemos como la universidad. Bueno, básicamente esto es un breve resumen de lo que comprenden las políticas públicas en Venezuela. Les habló para ustedes Judith Astorrealba. Muchas gracias.
15 minutos.